¿Ustedes me escuchan bien? Por favor, indicarme si o contestar si me escuchan bien, por favor. Si tienen Sí se problemas. escucha, licenciado. Sí, ¿Sí se se escucha, escucha bien? licenciado. Sí, Bien. se escucha bien. Por lo menos mandamos unos deditos ahí para saber si todos tienen esa misma experiencia, porque en la comunicación que tuvimos en la clase anterior, algo distorsionada, dice la voz. Entonces, pues bueno, yo de repente puede a ver si efectivamente todo está bien. Bueno, buenas tardes. Venimos entonces esta tarde a tener las clases virtuales, que la verdad que no son de mi gusto y oportunamente de ese profesor italiano, en el cual también él manifiesta, es profesor de la universidad de allá, y en español, claro, él habla español, y donde él manifiesta su, su negatividad o su disgusto por la virtualidad. Como digo, yo también la manifiesto, pero desde otra perspectiva, yo creo que vamos a tener que hacer algo o va a tener que mantenerse por un buen tiempo la virtualidad, tener dos grupos, porque en este momento, incluso en este semestre y también en el semestre pasado, se aumentaron las secciones. Entonces sería difícil que todos estuviéramos presencial porque en primer lugar no tenemos salones suficientes para poder tener la cantidad de alumnos que vinieron en esta oportunidad. Y eso creo que parece que cada año se está incrementando. Entonces el derivado de eso es que el tener grupo uno y grupo 2 es una solución, porque incluso a pesar de eso, los profesores están teniendo problema para el parqueo. Incluso el año pasado, hubo varios profesores, no puedo decir la cantidad, que me decían que tuvieron que pedir parqueo en los parqueos que están fuera de la U, porque adentro era imposible entrar y entrar a tiempo para poder empezar sus clases. Entonces, esa era la queja que tenía en dos grupos, y si fueran dos, sería casi imposible. Y obviamente la virtualidad pues ha tenido efectos muy negativos. El año pasado, el semestre pasado, donde efectivamente no hallábamos qué hacer los profesores, incluso los que están en mi coordinación se quejaban precisamente de que, y sobre todo porque también los exámenes eran presenciales, tenían que ser sí o sí presenciales, ¿verdad? Y obviamente se acostumbraron muchos sí, a manejarlo muy incorrectamente o realmente no era examen individual, sino en grupo. O sea, se hacían un montón de cosas para poder no cumplir con los exámenes en la virtualidad. Y países europeos e incluso estudios que hicieron en Noruega dicen que ha sido lo peor que ellos le han tenido como experiencia y han cambiado bastante su sistema o modelo de enseñanza y que porque realmente el virtual ha sido lo peor con lo que tuvieron que lidiar y los efectos que produjo en los estudiantes. Entonces, como te digo, ustedes no. Entonces yo, eh, el semestre pasado, como les digo yo, sí hubo muchos problemas realmente con los alumnos en cuanto a resultados del examen. Perdían más realmente que en lo virtual. Pero bueno, a eso pues vamos a tener que trabajar con esto y siempre les pido que presten su atención. Entonces, también es de clase y en este caso pues vamos a trabajar en la virtualidad con presentaciones en PowerPoint y que eso pues obviamente no lo podríamos hacer allá en la presencialidad y entonces también tenemos que ver que esto también tiene sus ventajas, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una presentación sobre la teoría del delito y en el mismo sentido que íbamos precisamente o estuvimos trabajando en el, eh, eh, con anterioridad, ¿verdad?
en lo Licenciado, presencial. buenas tardes. ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. ¿Es necesario que tenga mi cámara activada? Disculpe. En este momento no la tienen, Ah, vaya, es solamente que está tengo una apareciendo los situación nombres. en casa, por eso no la puedo activar, licenciado. Solo quería consultarle No, hoy. no, en su momento, cuando sea necesario, pues sí lo haré, pero en este momento, pues no. Solo yo Muchas soy el único gracias, que está poniendo, licenciado. Disculpe la que está, interrupción. Gracias. no se preocupe. El único que está poniendo su carota aquí soy yo, bueno, en todo caso. Gracias, Lee. Vaya, pues, entonces, efectivamente, como les digo, vamos presentación, solo que en una presentación PowerPoint que ya explicaré de qué autor es. De todas maneras, le digo yo que ya sea una presentación o un video de el maestro Zaffaroni, ¿verdad? Que también ya había mencionado las cosas que se lanzaba o lo que inventaba el famoso Zaffaroni que nos tenían eh, bastante, eh, ¿cómo se llama? Lo sorpresivo y las cosas que se inventaban. eh, Él tiene un video y vamos a ver varios sobre los distintos elementos del delito, el que vamos a ir subiendo oportunamente, ¿no? Pero el delito, generalidades como su gelatoría, un montón de aspectos, y aunque él no deja de hablar precisamente de lo poco efectivo que es realmente y que el derecho penal no resuelve nada, no lo dice de esa manera, pero de alguna manera cuando ustedes la miran. La presentación es un poco amplia, pero les va a ayudar. De todas maneras, vamos el libro que tienen para asegurarnos que eso esté dentro de su conocimiento, el tema de la teoría general del delito, porque ya les dije, es muy importante no pasarla desapercibida, sino tomarla mucho en cuenta, porque es muy importante incluso para procesar penal. La teoría del delito se utiliza bastante, incluso cuando se saca una teoría del caso y se operacionaliza cada uno de los elementos. Y la teoría del caso la están trabajando ya, de hecho, en el Ministerio Público, no ahorita reciente, ya hace algunos años, la defensa pública penal también la trabaja el Ministerio Público. ¿M? Lo trabajan también utilizando mucho lo que se aprende precisamente en teoría del delito. Entonces es muy importante su manejo. Claro, todavía seguimos a mí no me gusta, no me voy a dedicar, pero ya algunos van a cambiar su idea después de las clases que reciban. Tres, le van a ver otra perspectiva y más que todo cuando la miremos en procesal penal, porque le digo, los tiempos que fundamentan la argumentación en las audiencias. La argumentación penal tiene que tener fundamento. ¿Mm? Tiene que estar fundamentadas. Y la fundamentación en la teoría y en la ley es necesario para poder entender qué se está haciendo en este caso. Entonces, por eso es que es importante. Entonces, ya les digo yo, vamos a subir materiales, vamos a subir videos de conferencias ¿ah? y, y obviamente materiales que a ustedes les va a servir precisamente para tener más conocimiento sobre esta teoría general del delito. Y además del libro, no sé si para la otra semana o tal vez si mucho en 15 días, ya estará a su disposición precisamente eso. Bueno, aparte de eso, también quiero decir a alguien se le ocurre, ¿verdad? Si alguien necesita, les hay un código penal, yo pedí el código penal, claro, pero hay un código penal que está bastante completo, bastante amplio, aunque parece que también cuesta un poco más, no sé el precio, realmente es el código penal, tiene lo mismo, ¿va? Solo que está actualizado, o sea, los cambios o reformas que se han hecho están ya incorporados y es de la editorial Arreola. ¿m? Derecho, el Código Penal, ¿verdad?
tiene agregados o algo así, y obviamente ya está actualizado y por lo, por lo que es recomendable. Recuerden, es una recomendación, no tienen que tenerlo por obligación. El tema y la importancia de esto, ¿verdad? Incluso aquí dice sala de ventas y ponen 2 números de teléfono por si quieren ustedes averiguar. Sala de ventas 22 28 33 04 22 28 33 04 o teléfono celular 54 77 11 24 54 77 11 24. Ahí es donde dice sala de ventas y los teléfonos, Ediciones Arreola, para ver el costo y si ustedes estén dispuestos. Y le digo, lo importante en esto que yo siempre sugiero en cierto momento cuando considero importantes, les, les recuerden las cosas. Y recuerden ustedes que si ustedes trabajan, por ejemplo, con este código y ahí lo tienen subrayado, anotado y todo lo demás, recuérdense que es una herramienta. Claro, ahorita ustedes no están pensando en él, pero yo ya se los empiezo a dar porque la idea empieza a surgir el semestre entrante y no digamos cuando sea el, el quinto año o el último año. Entonces, ahí es donde más fuertemente. Y ustedes pues tendrán una ley más completa con la cual ya trabajaron, se saben manejarlo. Y es algo que debe, se evalúa precisamente en los exámenes técnico profesionales. Esa evaluación, ese manejo de la ley, que es sumamente importante, como les digo, eh, para el examen privado. Entonces, y obviamente en el examen privado, en el área pública, pues el derecho penal es la, la, que, la principal, porque el derecho penal es la que preside precisamente la terna examinada en el área pública, pues es bastante importante. Entonces, eso es lo que tenía que informarles al respecto. ¿Mm? Entonces, fuera de esa información en cuanto al código, y obviamente, pues siempre tener a la mano su constitución política. La constitución siempre va, de alguna manera, siempre se tiene que mencionar, no podemos excluirlo. Conforme vamos dando la clase, necesitamos saber algunos aspectos o manejar algunos aspectos. Entonces, a poner ahí, a presentar o a poner la presentación, pero también tengo que decirles algo que se me había olvidado con la anterior clase y lo hice hasta después. Eh, bueno, pongámoslo y ahí les voy a explicar. Presentación, please, Angel. The PowerPoint presentation. Bueno, aquí tenemos el inicio realmente de esa presentación, aunque la primera parte pues es el currículum de precisamente este doctor Enrique Díaz Aranda, de nacionalidad mexicana, pero bastante específico penal, no solo a nivel de México, sino también a nivel internacional. Les iba a señalar que si a veces o dentro de las presentaciones o cuando trabajamos, a veces eh, hablo inglés, es porque la persona que me está ayudando, el ingeniero en sistemas, el ingeniero Ángel Andino, es, es, es norteamericano. Y obviamente sí habla español, pero siempre tiene algún
tipo de problemas, aunque ya está hablando bastante. Entonces yo a veces le tengo que hablar en inglés, ya sea que no es precisamente por presumir, no que, o para que me oigan lo bonito que, lo chulo que hablo, sino que es por la necesidad que tengo de comunicarme con el ingeniero cuando estamos haciendo las presentaciones. Así que les aviso esto para que no se vayan a sorprender o digan ustedes, bueno, ¿qué está pasando? ¿Va? Entonces, y él es el que precisamente tiene a su cargo la plataforma. Estamos viendo la pantalla de él precisamente en esta presentación. O sea, él es omnipresente precisamente en las clases que se den en que están avisados. Pues bien, les decía que este libro, Teoría del Delito, de Enrique Díaz Aranda, fue uno que él, él elaboró o obviamente hizo, ¿verdad? Eh, y cuando se dio esa circunstancia, fuimos invitados varios profesores aquí de la Universidad de San Carlos, no recuerdo si también había profesores de algunas universidades privadas, y entonces nos fuimos por unos 15 días, 15, 20 días, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvimos trabajando con él y de alguna manera él nos estaba presentando precisamente este libro, ¿m? En que hay parte del libro traía un CD con la presentación la presentación en PowerPoint, donde como el desarrollo de la teoría general del delito desde que se inició en 1820, 1830, que se hizo precisamente y surgió el, el, la teoría general del delito en Alemania. El doctor Díaz Aranda, pues he de decirles que eh, estudió en México, obviamente, y posteriormente fue a sacar su posgrado y su doctorado a España en Derecho Penal. Eh, bueno, lo terminó, pero no le satisfizo, dice él, la formación que le dieron en España y posteriormente se fue a Alemania, donde también sacó su doctorado en Derecho Penal. O sea, sacó un doble doctorado en España y Alemania porque no le satisfizo mucho la española. Entonces él decidió hacer eso. Escribe este libro y todo. Algo importante, ¿m? Algo importante en cuanto a esto, que en su momento él ya lo plantea, pero también de alguna manera, bueno, al menos yo sí se lo planteé precisamente, ¿verdad? Y que es algo que ya les comenté a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos precisamente eh, a a una realidad social? Porque al final el derecho es rama del derecho social, no es de las ciencias naturales, sino es de las ciencias sociales. Y entonces les decía yo, y eso tiene que tener fundamento en una realidad social. Entonces yo les decía que si de alguna manera me pregunté, como quien dice, adecuado o de alguna manera eh, se estaba reelaborando o reconceptualizando la teoría del delito y tomando en cuenta la realidad social eh, latinoamericana, ¿m? Porque en Europa sociales, aunque diferentes, pero son bastante similares. No habría mucho problema precisamente en esa adaptación. Pero para Latinoamérica sí, nosotros sí la tenemos que tener en cuenta. Sobre todo porque nosotros tenemos también grupos indígenas que son reconocidos constitucionalmente y no podemos descartar precisamente sus costumbres, eh, su día a día o precisamente el derecho consuetudinario que se elaboró o que se determinó precisamente que son las indígenas. El derecho consuetudinario, la forma de resolución de los conflictos en precisamente hay. Y que obviamente nosotros no lo podemos excluir. Eh, cortando, me dice Esther Flores. Sí, ese es el problema que por el área donde me encuentro hay un poco de viento y eso está afectando de alguna manera la presentación en PowerPoint. Obviamente ahorita estoy eh,
hablando de, estando en la clase desde precisamente, aquí es donde se está dando precisamente la, la clase. Entonces, les digo yo que es algo que nosotros no podemos excluir. Si nosotros, que llama ustedes mejor que yo, manejan la constitución política de la República de Guatemala, recuerden de área social de la constitución, tenemos lo relativo a las comunidades indígenas, principalmente. Entonces, por favor, sería bueno artículo 66. ¿Habrá alguien que lo pueda leer, por favor? Que me haga el favor de leerlo. Licenciado, artículo Sí, 66 dijo, ¿verdad? así es. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Bueno, precisamente esta es norma constitucional, ¿verdad? Y como norma constitucional en que deben de ser incorporados dentro del conocimiento o tener en cuenta la existencia de estos grupos sociales y respetar, como dice ahí, formas de vida, costumbres y tradiciones, formas de organización social y todo lo demás, que ahí dice, ¿no? Entonces tenemos que respetarlo. Por lo tanto, estos elementos o individualizan a los grupos indígenas, nosotros no podemos excluirlo de una teoría general del delito, pues, porque resultará que de repente a nosotros nos parezca que esta persona sí actuó y cometió un delito cuando efectivamente respaldo tradicional o la costumbre de alguna manera eh, sanción. Eh, para poder ejemplificar esto, tal vez no es lo mejor, pero es lo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes viajan al extranjero? Es decir, ustedes viajan de turistas a cualquier país, ya sea de Latinoamérica, se van a México o de repente hacen su viaje a Europa. De alguna manera, usted conoce la legislación nacional, usted conoce qué es lo que puede hacer. De alguna manera ha estado pues en una sociedad y sí sabe, pues aunque no sea abogado, pero lo sabe. Pero ¿qué pasa? Usted prácticamente no sabe. Y a veces resulta, y ha resultado, porque también eso también se contempla, el hecho de que comete un delito, pero resulta que usted está cometiendo un delito de acuerdo a la legislación que se encuentre, europea o de Sudamérica, y resulta que aquí en Guatemala eso no es delito, no pasa nada. Entonces, de alguna manera, y ha pasado, dice, mire, fíjese que lamentablemente yo nací en tal parte, y allá esto que hice yo acá no es delito. Normalmente en Guatemala, ¿verdad? Y eventualmente se establecerá de que esto para nosotros no es una conducta prohibida. Y yo actué conforme a mis usos y costumbres del país que vengo. Y obviamente, yo como turista no puedo ni tengo que aprenderme las leyes internas o las leyes de aquí, de este país, para poder visitarlas y mantenerme dentro de los límites legales. Entonces, ¿cómo se le digo? Eso es prácticamente su comunidad o el área donde ellos viven o han crecido o se han desarrollado efectivamente estas tradiciones, esas costumbres y como les dije ya, el desconocimiento realmente de muchas leyes. ¿Y por qué? Porque no se traducen a los idiomas indígenas, las leyes y por lo tanto ya la desconocen. Y es más, como les dije ya, es posible que ni siquiera hablar el idioma oficial pueda, ¿m? Porque en comunidad entienden, pero no, siempre más de alguna persona no lo maneja, o muchas personas no lo manejan, pues.
Entonces, eso no puede excluirse precisamente al analizar la conducta humana. Eso sí se hace en la teoría del delito, toma en cuenta para determinar que es la principal. Next, please, Angel. Mm, ok, here. Entonces, tenemos que, obviamente, uno de los presupuestos es en la conducta, pero la conducta está determinada por mucho, precisamente en lo que son las formas de vida, cuál es precisamente las tradiciones sociales y religiosas precisamente de Guatemala. La conducta es lo primero que es susceptible o califica para ingresar o ser analizada dentro de la teoría general del delito. Porque aquí, como ven ustedes en la interpretación, las categorías, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿m? Porque ya dijimos, las conductas humanas, hay un ciento de conductas humanas, pero ¿cuáles son las conductas humanas que les interesa al derecho penal? Son aquellas o califique o pueda ser de una de las categorías que están a continuación: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. O sea, tenemos que tener claro que estas características son las que van a calificar o van a determinar si esa conducta es o no delito, pues. Entonces tenemos que someter a análisis a través de la teoría general del delito estas conductas, y por eso es que las conductas y por lo tanto los elementos o las que caracterizan a esa conducta pues deben de estar mejor. Digo, no es algo que suceda solo aquí en Guatemala o quiera exigírselos en Guatemala. Eso sucede en todos los países en que nos manejamos, en todos los países, porque nosotros queremos estar seguros que esa es la conducta humana que de alguna manera está descrita en el código. Que en primer lugar, ese presupuesto conducta es de las que ingresan o pueden ingresar al sistema para su análisis. Recuérdese que hablamos también del sujeto de la oración cuando comparábamos la definición a lo que era la oración gramatical. Estamos hablando que el sujeto activo de la oración es la conducta, y el complemento o el predicado, como también se le dice, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Buscamos una conducta humana que califique o pueda subsumirse en estas tres categorías o tres elementos que son necesarios para ver si son susceptibles o no de ingresar al sistema penal. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo que nos da la teoría del delito. Y principalmente por algo que es muy importante, porque la teoría del delito o el derecho penal también es una forma de limitar el poder del Estado. ¿Cómo si el poder del Estado? Sí, porque el derecho penal, efectivamente, el derecho de acción, como ya lo habíamos dicho, está en manos del Estado. Acción que decíamos antes del delito o conducta humana, sí se está cortando de la conducta humana, ¿verdad? Decíamos, vamos a ver si le damos un... Sí, están a tope. Sí. Entonces, les decía, sí, es problema de señal. Entonces les decía precisamente que tenemos que tener mucha seguridad, y porque eso es una forma de control
¿Mm? Es un control que tiene el derecho penal porque esto está en manos del Estado. En los casos penales no se enfrentan dos particulares, un particular contra el Estado de Guatemala. La relación procesal también no es, hay una desigualdad precisamente en el que acusa y el que se defiende. Entonces, el derecho penal es un instrumento, y los autores dicen, es un instrumento violento en manos del Estado para someter a los ciudadanos. ¿Mm? Es un instrumento violento. Y por lo tanto, la teoría del delito sirve para decirle, usted puede actuar, señor Estado, claro, el que lo ejerce es el Ministerio Público como ente del Estado, dice, mire, usted Estado, usted Ministerio Público, puede meterme a la cárcel, puede someterme a un proceso, siempre y cuando sea delito. Y para que sea delito, tenemos que ver la teoría general del delito para saber si efectivamente es o no delito lo que yo cometí o si es posible que este delito esté claramente identificado, puede ser tipificado en la ley penal. ¿Mm? Porque si no está en la ley, discúlpeme, usted no puede actuar en contra mía, ¿verdad? Definitivamente solo es aplicable, ¿verdad? Eh, cuando efectivamente eh, es delito. Y esto nos da la certeza y seguridad que va a ser delito, que sí, el Estado puede reaccionar y actuar bajo esas circunstancias. Entonces, por eso es que la teoría del delito es un medio de control, un medio para decirle al Estado, no puede, aquí hay tal cosa y por esa razón usted no puede actuar contra esa persona o contra mí. Pues son límites que se establecen. Porque la ley misma, porque tenemos, ¿se acuerdan de la clasificación? ¿Ah? Que se hacía, ¿va? El, 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 ¿cómo se llama? El ius puniendi y el ius penalis. ¿Se recuerdan? Que cuando hablaron del derecho penal y el derecho, eh, precisamente, eh, como clasificación, ¿verdad? Que es la ley objetiva y la ley al Estado en su actuar. Son para Entonces dice, mire, sí usted puede, pero siempre y cuando sea delito, y para que sea delito tiene que calificar. ¿Mm? Acopio de lo que señala el primer artículo del Código Penal, que obviamente ustedes lo han de conocer bastante bien. Por favor, leamos. Artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Bueno, entonces, fíjense la legalidad. La legalidad como principio obliga al Estado a actuar y responder cuando sea un delito o falta, pero que esté calificado por una ley anterior a su perpetración, ¿verdad? Y no hay otra pena que pueda aplicar sino la que dice la ley. Si no está en la ley, es otra cosa, no es delito. Pero para que sea delito, tenemos que analizar y ver si reúne los requisitos o las categorías que exige la teoría del delito para poder aplicarse, para poder aplicar el ius puniendi. O sea que el ius puniendi, ¿ah? Es decir, nula pena si le, nulo un crimen, nula pena sin el lege. Eso es lo que dice precisamente el concepto completo. Y que ya les dijo, ya oportunamente, ahorita no lo tengo a la mano, que también eso es lo mismo que se y diga que es pecado, no es pecado. Entonces, la teoría del delito, miren qué importancia tiene, que a pesar que la ley establece los jueces para determinar si efectivamente, en primer lugar, si es delito. En segundo lugar, si es el delito que la ley tiene regulado. Y tenemos que analizar la ley para ver si es esto. Porque si no es delito, de acuerdo a la teoría general del delito, usted no puede ser sometido a proceso.
ni puede estar en la cárcel. Entonces, por eso es que se ha y el ius penalis, ¿verdad? El ius penalis es un límite precisamente al derecho de juzgar, o el ius puniendi que tiene el Estado, es un límite. ¿M? Para eso sirve. Ahí vamos a centralizar en eso para que ustedes miren la importancia que se da eso. Pero ¿cómo es eso? Que hay una teoría general del delito que es aplicable en todo, que todos la están manejando exactamente para poner esos límites al Estado y decirles, mire, usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted tiene que actuar conforme a la ley y determinar conforme a la teoría que efectivamente esto es un delito. A todos les lo estamos diciendo. ¿No? Por otro lado, también, ahorita que hablan del ius puniendi, que será precisamente ese, el ius puniendi, el ius penalis, realmente hay una mala interpretación. Dijeron que es el ius puniendi. Cuando hablamos del ius puniendi, ¿a qué nos referimos? A la facultad que tiene el Estado de imponer penas. Eso, la facultad de aplicar penas, exactamente. Porque muchos lo traducen literalmente, el ius puniendis, como la facultad que tiene el Estado para castigar. Y realmente el Estado no puede castigar constitucionalmente. Cuando hablamos del sistema penitenciario, dice que la pena tiene una función resocializadora. O sea, no es castigar. Por lo tanto, la traducción literal del jus puniendi no se utiliza, sino la facultad de aplicar las penas, nada más. ¿No? A eso es lo que la traducción. Bueno, la importancia que tiene la teoría del delito a nivel del mundo, que tiene que tener esta teoría que estamos manejando todos en el mundo, si tiene razón es delito, o decirle al Estado en el proceso, decir, mire, esto no es delito, no llena los requisitos, no hay tipicidad, no es antijurídica o no es culpable. Para eso nos sirve. Esa seguridad y certeza que tenemos que dar al ciudadano para poder defenderse de los abusos que pudiera cometer el Estado. Si el Estado es así, como quien dice, dictatoriales, es el derecho penal el que utilizan para evitar. Miren lo que sucede en Nicaragua, miren lo que sucede en Venezuela. ¿Mm? Cómo se está utilizando el derecho penal. Y aquí en Guatemala, no digamos, para la persecución de aquellos fiscales o aquellos jueces que de alguna manera trataban de hacer. Ahorita lo están contra ellos porque el pacto de corruptos, porque presentaron denuncias e iniciaron procesos con todas estas personas corruptas y que todos sabemos que sí estaban cometiendo. ¿No? Entonces, eso es precisamente eso. Pues bueno, ya y ustedes miren la importancia precisamente de la teoría y el por qué no la debemos dejar de desapercibida, ¿eh? Y por qué es utilizada, como le digo, esta teoría del delito en todas partes del mundo y que nosotros no podemos obviarla como abogados. La siguiente exposición, cuando empiezan con las teorías. Let's have the next, please. Bueno, aquí lo que se llamó el sistema clásico. El sistema clásico no fue que Liszt o Belling le pusieran ese nombre. Ese se le dio precisamente a la primera, el nombre que se le dio a la primera, o lo calificativo de clásico, ¿verdad? Y Belling la crearon en 1866, 1920, cuando empezaron a generarse los estudios. Habían otros, pero los principales fueron estos, ¿verdad? Cuando se empezó a surgir lo que era la teoría clásica del delito. ¿M? Y que ya les había dicho yo que la verdad es que poco a poco fue desarrollándose la idea de la teoría general del delito en Europa. Obviamente, como dice, no habían redes sociales, no habían para que el proceso de conocimiento de estas teorías fuera más rápido, pues.
¿Mm? Incluso les conté también el tema de que a Latinoamérica eh, empezó a desarrollarse en la Segunda Guerra, cuando los alemanes, los italianos y hasta españoles tuvieron que salir huyendo precisamente de la guerra para muchas partes del mundo y Latinoamérica. Y uno de los lugares en el cual precisamente se fueron a refugiar muchos fue a Argentina. ¿Mm? A la Argentina, por eso es que como ya les decía a ustedes, hay un montón de nombres extranjeros, italianos y todo, precisamente porque fueron muchos los que salieron al exilio y se fueron precisamente ahí. Y ahí es donde empezó Argentina a desarrollar y conocer realmente la teoría del delito, ¿verdad? Y empezó a divulgarse a nivel latinoamericano de Sudamérica y eventualmente para el resto de países latinoamericanos. ¿Mm? Pero fue así como surgió precisamente esta teoría. Pero miren cuántos años tenemos ya. ¿Mm? Estamos hablando de 1920, más o menos en la época que se desarrolló, y estamos en el 2025. O sea, no es algo que no podamos nosotros aprender, no es algo precisamente con una teoría como esta, pues. ¿Mm? Tiene historia, se ha modificado en nuestros días. Y efectivamente, en una primera época, que aquí faltan algunos elementos, como yo les decía, lo que era la imputabilidad, ¿verdad? Como estaba después de la antijuricidad y la punibilidad, que no la colocaron aquí, porque esa la hizo él después, pero que así era como se establecía. Y en concreto hablaban de una conducta y hablaban únicamente del causalismo. O sea, después surgió el finalismo y se volvió un gran lío con la interpretación. Ahí van a ver cuando escuchen a Zaffaroni y de su versión o su plática de este conflicto que se dio en las distintas teorías del delito y su distinta interpretación. Entonces, incluso el causalismo, teoría de la conditio sine qua non o de la equivalencia de las condiciones. Es decir, la conducta humana exige y exigió más en aquella época una relación de causalidad. Ah, bonito, ya suena así como cancioncita, ¿va? El que es causa de la causa del mal causado es responsable de su resultado. Eso se originó precisamente en aquella época y sigue estando vigente, no importando si es causalismo, finalismo o lo que sea. La relación de causalidad sigue siendo una circunstancia o un elemento muy importante al analizar la conducta humana. ¿Mm? Que como les dije, ya no se habla de acción, se habla de conducta humana. ¿Mm? Porque la acción, ya les dije, es equívoca. Entonces, tenemos esa conducta humana y tenemos esa relación de causalidad que nace en aquella época, solo que ha variado, ¿m? Ha variado, ¿m? Porque la relación de causalidad, así como se inventó o se creó en una primera época, no tenía ningún límite. ¿M? Entonces resultaba, si ustedes escuchan bien, el que es causa de la causa de su resultado es responsable. ¿M? Es responsable también de su resultado. Entonces quiere decir que cuando hablamos de relación de causalidad, la relación de causalidad no tenía límites. Porque no tenía límite porque no paraba nunca. Con las distintas teorías que se habló de que ya no era realmente el responsable de la causa del mal causado, es también responsable de su resultado, siempre y cuando la condición sine qua non o la condición más eficaz o la condición esencial para la comisión del delito. Esos calificativos que se agregaron al final era para ponerle límite. Mínimo de representación o participación en el delito. Solo aquellos que habían dado una o cooperado o apoyado con una causa o una causa necesaria, imprescindible para poder ser responsable. ¿No? Entonces, esos fueron límites. Entonces, aquí hablamos de tipicidad, por ejemplo, puramente objetiva, tipo objetivo.
y eso nada más. Desarrollo, ya el dolo y la culpa la buscamos en la tipicidad. En la tipicidad es donde encontramos a, a los elementos subjetivos del delito. Y en la época que yo lo estudié y me dijeron lo contrario, pues la culpabilidad tenía el objetivo del delito, era de carácter psicológico y ahí y obviamente, ¿no? Obviamente, la antijuricidad que ya le dije era puramente objetiva, que era precisamente algo que ya no ha cambiado. Pero, y la culpabilidad que le digo que es psicológica y que nos decían para definirlo, es el nexo o el vínculo que existe entre la acción o conducta humana o lo que se quiere o se piensa hacer y la acción. También qué quería decir, no sé, pero repetirlo era suficiente para poder ganar la clase. Y ahí miramos, porque después de estudios posteriores, la culpabilidad quedó vacía, porque todo lo que es el dolor y la culpa de los elementos objetivos, la culpabilidad quedó como un elemento hueco, vacío, no maricón ni nada, sino que un elemento hueco, y que después se le dio otra categoría para que no desapareciera y se habló del juicio de reproche. Pero bien, vamos a verlo más gráficamente. Please. Next slide. Bueno, si lo queremos ver más amplio, la generalidad que ya se estaba presentando, ahí tenemos que Frank Bolis y Ernest Belling, en aquella época, hablaron de esa conducta causal y posteriormente se desarrolló, como digo, la conditio sine qua non y o la equivalencia de las condiciones. Eran todas, ¿verdad? Ahí empezó a limitarse realmente la conducta humana. Entonces, no se hablaba más que eso. Y lo que exigía, next, please. Cuando hablábamos de la acción o control causal, objetivo, entre la causa y el resultado. Next, so we can see the circle around the arrow. Ok. Entonces les decía yo que efectivamente había un nexo causal entre la causa y el resultado, que eso de causalidad. La causa de la causa de lo causado. Porque que se establecía para establecer si la conducta humana calificaba o no para ser delito. Eso es lo único que teníamos nosotros que ver. Van a ver que en el desarrollo de los posteriores ya se miran los aspectos que de alguna manera no podemos dejar ver de conformidad con el artículo 66, que ahí vemos otros aspectos y no simplemente es relación de causalidad la que tenemos que analizar. Y es tan vigente que nuestro Código Penal todavía la tiene regulado, aunque es un código penal así viejito. Miremos el artículo 10, por favor, del Código Penal. Y si alguien lo lee, muchísimas gracias, por favor. Artículo 10. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Entonces, lo que quiere decir aquí, en otras palabras, que debe haber relación de causalidad, debe de existir. Aquí dice, los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado. O sea, es una condición la que está imponiendo el Código Penal si ustedes leen detenidamente y leen así y leen bien y comprenden lo que ahí están leyendo, porque a veces eso pasa, solo lo leemos y no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Dice, los hechos previstos en las figuras delictivas serán imputado, o sea, el imputado podrá ser sindicado o se le podrán señalar esos delitos cuando fueran consecuencia de una acción o opción normalmente idónea de una conducta humana para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso.
o cuando la ley lo exprese. O sea que en todo delito, de acuerdo a este artículo 10, debe haber relación de causalidad. Y es más, está imponiendo una condición que muchos abogados no miran. Yo sí la vi y la alegué y pues sí produce resultados. Es que en la primera declaración, de alguna manera, el Ministerio Público, sin decir expresamente relación de causalidad, debe indicar precisamente, ¿m?, al imputársele o atribuirle o al sindical al imputado cuál fue la acción o omisión normalmente idónea para hacerla. O sea, eso es lo que está de alguna manera indicando o regulando el artículo 10, relación de causalidad. ¿Ah? Y como les digo, ya lo he alegado y me ha funcionado precisamente en cuanto a que no hay relación de causalidad en el hecho que se le imputa a una persona y obviamente la sindicación que hace el Ministerio Público y que no se puede esperar una pena a que aplicar, porque estas circunstancias no existieron al momento. O sea, eso se alega o se tiene que hacer desde la primera declaración, ¿no?, del sindicado. ¿Mm? El proceso penal. En la primera declaración debe establecerse esto, ¿verdad? Eh, Aquí me está diciendo que es inestable un poco la conexión, tal vez por eso es que están viendo ustedes esos defectos. Entonces, de causalidad no puede dejar de existir. Estamos viendo derecho penal sustantivo, no estamos viendo procesal, pero desde aquí está ordenando el momento de o en la parte procesal se realiza esto. Aquí está estableciendo una condición, precisamente el Código Penal sustantivo. El fondo le está diciendo, usted tiene que poner. ¿Mm? Entonces, claro, tendríamos que tener también un manejo bueno de la relación de causalidad, ¿verdad? Y obviamente saber cómo se aplica la relación de causalidad, porque hay gente o muchos profesores que no lo saben y no saben cómo explicarla y cómo saber si hay o no relación de causalidad, ¿no? Porque mucha gente no sabe. ¿Cómo saben ustedes, si ya vieron penal 1 y 2, que hay relación de causalidad? ¿Cómo se determina la relación de causalidad? ¿Cómo se analiza y se busca esa relación de causalidad? Lo pongo de diferentes formas, estoy hablando de lo mismo, para que sea comprensible. No sé en qué forma se lo dieron a ustedes. ¿Saben ustedes cómo se determina la relación de causalidad para ver ese nexo causal entre la conducta y el resultado? Y por les digo, la relación de causalidad hasta nuestros días sigue operando y sigue trabajando y se sigue aplicando. ¿Les dijeron eso? O si en algún examen le preguntaron a ustedes cómo se demuestra que hubo relación de causalidad, o si les plantearon casos y les preguntaron, ¿hay relación de causalidad en el presente caso? ¿Puedo hablar? A ver, Víctor, A mi ¿sabe punto qué? de vista, sí, Discúlpeme, Víctor, hay algo que vamos a hacer y que se me había escapado cuando dijeron ciencia. Tal vez sí, por favor, le rogaría a usted que encienda su cámara a la vez que activa su micrófono, de manera de que nos podamos así, y así los puedo identificar, para saber a quiénes les voy a subir puntos por su participación. Así todos van a estar ahí atentos a participar. Por favor, Víctor, dígame usted. permítame, licenciado. Gracias, Víctor. Y dice que mi cámara no enciende, pero Vaya. le puedo responder. Sí, Disculpe. a veces también va. Yo tengo una cámara extra porque el de la computadora, no sé qué le pasó, tengo que mandar a reparar. Tuve que poner una cámara así, portátil, a ponerla. Bueno, eh, entonces, sí, Víctor, dígame, ¿cómo sabemos que hay relación de causalidad de un hecho? Pues a mi punto de vista, considero que se determina la relación de causalidad porque la conducta eh,
La conducta humana va a reunir todos los elementos que describe el tipo. Usualmente utilizamos y más o menos habíamos entendido. Relación de causalidad sería, bueno, sí hay relación de causalidad, porque la persona había actuado, explicada desde ese momento, había actuado efectivamente con todos los requisitos y formalidades para matar. Había sacado una pistola, se puso enfrente de él, a 10 metros de distancia, 5 metros, disparó y le apuntó directamente al corazón, a la cabeza, provocándole después de causalidad entre lo que yo hice y el resultado y lo que de alguna manera manifesté que era mi intención. Algo así lo manejábamos. Pero fíjese que no opera así. Totalmente distinto. Claro, tampoco les voy a decir que yo lo aprendí aquí cuando pasé esa clase de Derecho Penal. Eso lo entendí después. Incluso lo discutimos un poco con Enrique Díaz Aranda para saber efectivamente eh, cuál era o cómo determinar la relación de causalidad. Resulta que si ustedes escuchan así detenidamente, por favor, escuchen bien, ¿verdad? El que es causa de la causa del mal causado es responsable del resultado. ¿Ah? El que es causa de la causa del mal causado. Entonces, para determinar si hay relación de causalidad, ojo, aunque lo vamos a explicar detenidamente y más específicamente en clase para que sea más de causalidad, tenemos que empezar por el resultado para saber cuál fue la causa de la causa del mal causado. Entonces tenemos que irnos del resultado hacia atrás, no de la acción hacia adelante, porque para ver qué fue lo que provocó los resultados esos. ¿Cuál fue el resultado? Tenemos un cadáver, hay un muerto, hay un muerto. ¿Cuál fue la causa de la muerte de esa persona? Y a veces ayudan mucho los informes médicos forenses de la necropsia, ¿verdad? Dice, ¿qué fue el consejo? No tanto como el intercrimen, es al revés. Es otra cosa distinta, Steffi. Ahí vamos a platicar de eso en su oportunidad también, pero ahí se los voy a explicar. Entonces dice el resultado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Un muerto. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Entonces, como le digo, los informes forenses ayudan mucho. Dice, muerte provocada por el ingreso de una bala al corazón, y dicen qué lado es, o al frente, en la frente, con salida posterior. ¿No? ¿Cuál fue esa causa? O sea que también, si es en el corazón, tendríamos que decir por bala, ¿va? Por una bala que ingresó en el pecho, atravesando el corazón, ¿verdad? Y provocando un sangrado que provocó la muerte. Esa sería la respuesta. Entonces, la siguiente pregunta, porque hay dos cosas que tenemos que hablar muy claro. ¿Qué matan? ¿Las balas o las pistolas? ¿Qué es lo que matan? La persona, licenciado. Exactamente, las balas no matan. Yo puedo tener una bala y mal y esa bala no va a poder hacer nada. Lo que provoca o que se hace de la bala, ¿no? La bala sí, pero no es lo que se dispara o lo que produce la muerte. La pistola tampoco, sino lo que pasa es accionar para a manera percutar el arma y efectivamente que la ojiva del, del, de la bala, la ojiva de la bala, ¿verdad? De la munición, salga y eso es lo que provoca la muerte. ¿Mm? El disparo del arma de fuego. Claro, eso es lo primero por la cual esa bala ingresó y le provocó este daño. La causa fue un disparo de arma de fuego calibre 45, una bala calibre 45, de que esa pistola
le haya provocado, haya percutado y haya ingresado la bala a tal casa por donde lo está. Porque una persona la disparó a 10 metros de distancia o a 5 metros de distancia. ¿Cuál fue la causa? Así, mire, así para atrás. Que esta persona le apuntó y le provocó la muerte a esa persona con esa ojiva. ¿Cuál fue? Ah, porque era su enemigo, que lo quería asaltar. O de repente, sí, él lo provocó porque le pagaron, porque era un sicario, le pagaron para que lo hiciera. Ah, ¿quién fue el que le pagó para que esta persona de atrás para adelante, para determinar la causa de la causa del mal causado? El mal causado es este. ¿Cuál fue la causa de la causa de la cosa? Para llegar hasta determinar quién es, si hay o no relación de causalidad y quién fue el que lo causó. Totalmente nos cambia el esquema. Sí, efectivamente, sí me pasó a mí. Así es como se trabaja la relación de causalidad. Eso es entender bien la relación de causalidad, porque no la podemos excluir, porque sigue estando vigente y sigue siendo exigible por parte de nuestras leyes penales. Y tenemos que operativizar, operativizar el concepto. No pensar que son solo palabrejas que se repiten y ya está bueno y está excelente. ¿Qué sabe derecho penal? Porque usted se sabe la definición, coma por punto y cabal se la sabe. No, ¿cómo vamos a aplicar esto? Porque eso es lo que nos interesa como abogados, pues. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo podemos defender? ¿O cómo puedo acusar en un momento determinado? Pero tengo que utilizar estas herramientas, pues. Porque les digo, se inventó en 1820, por ahí, 1800 y toda la cuestión, pero sigue estando vigente. Única cosa es que se ha desarrollado. Exactamente, cuando hablamos de relación nexo causal entre la causa y el resultado, estamos hablando de que va a haber un nexo causal o una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Eso es lo que nos estamos refiriendo, exactamente como usted lo indicó, lo quería aclarar. Así es. Pero ya le digo, lamentablemente no nos lo enseñan. Y eso lo deberíamos haber aprendido en Penal 1. Y por eso es que yo lo utilizo, porque en procesal penal también se tiene que utilizar este tipo de cosas. No caen en el olvido, no se tienen que olvidar. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que analizar precisamente en la conducta humana. Claro, esto es como le digo, la primera. Ya en las otras que se desarrollaron históricamente, ahí vamos a ver que hay elementos necesarios que hay que estudiar, como la costumbre, relaciones sociales y aspectos que no puede uno dejar de excluir en cuanto a la conducta, porque de alguna manera nuestra conducta está determinada por nuestro pasado o por lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir o hacer. De nuestro ámbito social, nosotros también reaccionamos de esa manera. Por eso es que nuestra conducta es esa. ¿Ah? Porque no todos reaccionan ante una situación con la misma intención de matar. Incluso la Biblia, ¿qué nos ordena? Para ponerles los ejemplos que la Biblia también nos dice esto. ¿Qué nos ordena en cuanto a la reacción? No matará. 1 y 2, que es la primera. ¿Ah? ¿Qué se hace cuando te pegan en una mejilla? ¿Qué es la reacción? Exactamente, la reacción de acuerdo a la religión es esa. Si te golpean, o como quien dice así, en palabras así, si te dan una cachetada, poner la otra para que te sigan dando. Eso va contra natura, va contra la norma de la naturaleza, porque automáticamente cuando nos pegan, nosotros automáticamente reaccionamos todo lo contrario. En cambio, la religión nos exige que olvidemos precisamente la naturaleza humana, nuestra naturaleza, y lo que hagamos es agachar, mostrar humildad y sencillez y simplemente agacharse y poner la otra mejilla. ¿Pero para qué? Para que no vayan a matar, que no vayan a golpear a la otra persona, que no hagan eso. Reaccionen con humildad, con sencillez. Sepan perdonar,
a su enemigo. Amen al prójimo. Por ahí va la cosa. Pero bueno, no lo habían oído ustedes así, definitivamente, ¿verdad? Sorpresa, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eso es. Entonces, uno responde de acuerdo a eso. Muy fácilmente reaccionar, pero normalmente los humanos normales y corrientes, o posiblemente también nos reaccionamos también porque tenemos miedo, porque sabemos que el otro está más grandote y es más fuerte y que vamos a salir siempre perdiendo, o si no, mejor salir huyendo para evitar, ¿verdad? Pero depende de esas características. Ustedes tienen un arma de fuego en la bolsa y este les pega una cachetada, aunque sea más grandota, como dicen en Oriente, aquí con 30 onzas de plomo. 30 onzas de plomo, nos emparejamos. Ahí no hay más grandote, no hay más fuerte, no hay mejor peleador, sino con 30 oncitas de plomo, ahí se arregla todo. No, de acuerdo a los usos y costumbres de ciertas comunidades o ciertos grupos sociales. Pues. ¿No? Bueno, es decir, cuando miramos, eso es en cuanto a esto, ¿va? Estamos hablando solo así generalidades, ¿va? Para que lo vaya entendiendo y cuando lleguemos a la otra, que es a las otras presentaciones, donde ya hablamos de lo que es realmente actualmente la teoría del delito y cómo analizarla, ahí vamos a entrarle un poco más, pero por lo menos ya tienen y manejan una idea muy clara de esto. Bien, la tipicidad. Y le digo, es un elemento muy importante, ya se los había manifestado. Ahora, bueno, ya más o menos tenemos la idea, pero alguien que me diga que es o qué es lo que tuvieron que repetir que quería decir que es la tipicidad. Por favor, solo uno responda. Ustedes se amontonan para contestar, caen mal. Después no se les entiende. A ver. Perdone, licenciado, la interrupción. ¿Será que pudiera repetir lo que dijo? Es que se le cortó y no se le escuchó. Bueno, la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? ¿Cómo les definieron la tipicidad? ¿Es la interpretación penal? Lo que recuerdo es que la tipicidad es que la conducta se adecue a un tipo penal que esté contenido La en... adecuación de la conducta penal al tipo, como dice el tipo penal. Y el otro, el encuadramiento, se decían, ¿verdad? Era lo que nos decían, ¿verdad? La adecuación de la conducta penal al tipo penal. El encuadramiento de la conducta en el tipo penal. Entonces, el tema es que cuando lo dicen de esa manera, simplemente están dando una conclusión. Si ustedes la miran en la estructura y en la forma en que se está respondiendo, es adecuación de la conducta penal. Pero no nos dice cómo hacemos para encuadrar o adecuar esa conducta al tipo penal. ¿Cómo se va a determinar esa de que efectivamente hay adecuación? Porque nunca nos lo explicaron. A mí no me lo explicaron. No sé si a ustedes ahorita ya, los profesores ya han desarrollado mejores ideas y con el método analítico que vamos a aprender, de qué estamos hablando, porque allá les vamos a decir el cómo se determina la adecuación de la conducta. Es más, también, así atrevidamente, como llega uno a ciertos niveles, también de alguna manera a redefinir qué es la tipicidad, ya no solo hablando del encuadramiento ni la adecuación, sino que ya uno aprende mejor por el método analítico a tener una mejor explicación de lo que es la tipicidad. Entonces, en este momento dice, elementos objetivos son aquellos que se perciben a través de los sentidos y se comprueban científico-naturalmente. Cuando hablamos de manifestación de la voluntad, entonces hablábamos que también tienen sus formas. Es activa, pasiva, y una mixta que es comisión por omisión. Eso es lo que hablábamos en cuanto a la conducta humana. Y que esa manifestación de voluntad, nos decían, es perceptible a través de los sentidos. Manifestación de voluntad, activa o pasiva, perceptible a través de los sentidos.
Eso es lo que nos hablaban precisamente de lo que era la conducta humana. Y aquí, efectivamente, vamos a ver efectivamente esos elementos objetivos que tiene el tipo penal para saber si efectivamente se ha un método analítico a ver cuántos elementos objetivos hay y con los cuales tenemos que confrontarlo con la conducta humana. Entonces, eso era todo lo que teníamos que ver, cuáles eran los elementos objetivos, cuál era la conducta humana, cuál era esa manifestación de voluntad de causalidad y que la persona había disparado de propósito contra fulano de tal, provocándole obviamente la muerte. Su manifestación estaba voluntad. A veces también la manifestación de voluntad o lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Es equívoca, o sea, no tenemos la verdad, con claridad qué es lo que estamos viendo. Le voy a decir o le voy a dar explicación muy sencilla, muy normal y que sucede siempre en la facultad, ¿verdad? Por ejemplo, una manifestación de voluntad es cuando miramos nosotros 2, 3 compañeras ahí de la sección, porque sí salen así individualmente, pero normalmente andan en grupito, 2, 3 personas siempre andan juntos. Y de repente una le dice a la otra, ¿ya? Vamos al baño, acompáñame, vamos. Y ahí se va el grupito al baño. Eso es lo que vemos nosotros muchas veces, pues, pero no sabemos que pueden ir a satisfacer una necesidad fisiológica, que sería lo normal que se pensaría cuando hay esa manifestación que van a un baño. Seguramente ya no aguantaba las ganas. Pues resulta que ahí en el baño lo que hacen es ir a maquillarse, no a satisfacer una necesidad fisiológica, sino obviamente la coquetería. Ay, que no sé qué. Tercero, y la otra circunstancia, ¿qué sucede? Mucha, es que tenía que hablarles de algo, les quería contar algo. Y empieza el chisme, va, a chismear. Ese sano deporte de chismear. Y vamos a, fíjate mucha, que les quería contar tal y tal cosa. O no sé si las damas, o yo estoy equivocado, pero esas son las 3 situaciones que se dan, pues. La manifestación de voluntad no siempre es exactamente lo que nosotros percibimos en ese momento, objetivamente, porque pueden ver varias circunstancias. Entonces, ¿qué va a determinar? Las otras circunstancias que ahí se establecen para poder llegar a la conclusión de que en qué consiste esta manifestación de voluntad. Y la manifestación de voluntad es clara cuando la manifestación no es clara. ¿Qué es una omisión? Lo que involuntariamente. Sí, Sandra. Sí, no hacer. ¿Ah? La omisión. Pensemos en esto. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo tengo que hacer, ir a dar clases. Esa es mi obligación. Tengo que hacer algo. Tengo que dar clases. Imagínense que simplemente me ponga de espaldas al pizarrón y no diga nada, solo me les quede viendo y todo. ¿Qué hay ahí? La omisión es que sabiendo que tenemos que hacer algo, no lo hacemos. Exactamente, porque debe existir una orden, un mandato o una norma que nos diga hay que hacer esto. Eso es necesario para una omisión, que esté obligado yo a hacer algo o realizar algo activo, pero no lo hago. Porque a mí me pagan, por ejemplo, por ir a dar clases, y si no, o hay un contrato laboral que me obliga a hacer eso. Otro, como le digo, existe porque hay una norma que diga que hay que responder o hacer ese tipo de cosas. Entonces la omisión, por eso es que se llama omisión, una cuestión que caracteriza a la omisión. Y tomen nota, en la omisión jamás va a haber resultado. Se consume cuando yo dejo de hacer lo que tengo obligación de hacer, ya sea por ley
o por el cumplimiento de una orden que me han dado. O también hay normas morales que así lo obliguen a uno a actuar. Aparajado. La omisión, no hago nada, me quedo parado y no hago. Pero yo tengo la obligación porque algo que me obligue a reaccionar. Para ejemplificar mejor esto y verlo más vivo, hay algo que ya vieron ustedes en derecho penal y miremos precisamente el artículo 156, 156, omisión de auxilio. Miremos ese delito. Ahí tal vez lo vamos a comprender mejor. Quien encontrado perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Bueno, ahí tenemos precisamente la omisión de auxilio, ¿verdad? Evidentemente, ¿verdad? Evidentemente, ahí estamos ante un delito de omisión. ¿Mm? Porque, claro, como ahí, y que no, no lo podemos cambiar. Dice, quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias. Cuando Entonces dice que todos tenemos que cooperar, todos debemos prestarnos la ayuda mutua. Esas son las condiciones, el por qué nosotros vivimos en comunidad, por qué desde las épocas de los primitivos o algo así, vivían en grupos para apoyarse, iban a cazar juntos, comían juntos, salían juntos, o sea, se protegían mutuamente y no dejaban que nada le pasara al otro. Entonces, esas características del ser humano auxilio mutuo y la cooperación, porque vivimos en sus tanto. Si miramos a un niño menor de 10 años que anda perdido, es preguntarle, mira, ¿dónde vas? ¿Dónde vivís? ¿Qué te pasó? Y en todo caso, pues sí, ayudarlo y dejarlo entre los bomberos o llamar a los bomberos para que se hagan cargo de él. Esa es la obligación, pero realmente, así como fríamente, como decimos, y nos pela. ¿Qué me importa? Es problema mío, es problema del pato, o miren los papás que hacen, ¿va? Por descuidados. Eso es lo que no. Persona, ni lo van a levantar, ni le van a ayudar, o por lo menos llamar a los bomberos para que vayan a recogerlo, o al IX o a lo que sea, pero para que vayan a auxiliarlo. Ahí eso es lo que tiene que hacer, debemos hacer todos como personas. Inválida o amenazada de inminente peligro, omitir prestarle el auxilio necesario. Entonces todos tenemos que, la ayuda mutua es una obligación moral, social que tenemos todos, pues, ayudándonos los unos a los otros. Y lo que estamos haciendo no es nada, simplemente pasar. Claro, hay una condición, o como le decimos en esto, ¿verdad? Una condición, o hablamos de un elemento normativo, como hablamos cuando miremos el método analítico. Dice, ¿cuándo pudiera hacerlo sin riesgo personal? Es decir, si a las prestar esa ayuda yo me voy a poner en riesgo, por ejemplo, una persona se está ahogando ahí en el mar y ustedes están a la orilla de la playa y ven que se está ahogando, pues su obligación es ayudarlo. Pues resulta que ustedes no saben nadar. O sin ir a la playa, están en la piscina, se está ahogando alguien y ustedes no saben nadar. Tener un problema mayor, porque no va a ser uno el ahogado, sino que pueden ser dos. Entonces tienen que hacer. Entonces el no hacer, la omisión, el incumplimiento de una norma social, norma jurídica o una orden, ¿verdad? O una obligación que usted tenga de realizar. Porque uno que no se puede negar definitivamente es el salvavidas, por ejemplo, el puro tubo tiene que reaccionar.
Los bomberos a puro tubo tienen que ir a recoger a los heridos y ver qué pasó en el accidente. Automáticamente tienen que regresar. Y ellos, ni la policía, ni los bomberos en esas circunstancias, que nosotros no lo ayudamos porque había riesgo para mí. Los bomberos, la policía, por ejemplo, no puede alegar que había un riesgo personal para él, porque precisamente para eso están entrenados bajo esas circunstancias, aún estando en riesgo su persona. No pueden dejar de apagar un incendio si efectivamente para eso es precisamente su función. ¿Ah? Es que me puedo quemar. No, ustedes tienen que actuar. Entonces, la omisión no tiene resultado. Si no, habría una comisión por omisión, el no hacer algo y provocar un resultado. Y ahí se agrava un poco más la circunstancia. Entonces, bajo esas características es que tenemos que entender acción, omisión y comisión por omisión. Usualmente el ejemplo que nos daban a nosotros en la comisión por omisión es que una mamá que no quería a su recién nacido, no quiere a su hijo por razones muy personales, ¿verdad? No lo quiere y no le da de comer, no lo amamanta al recién nacido, o sea, no le da su pecho, estando él en lactancia, no le da leche y si no tiene leche, pues no le prepara la pacha y lo deja ahí abandonado hasta que muera. Esa es una comisión por omisión, porque en esos casos sí hay resultado. Bueno, eso es como le digo, así simplemente la tipicidad. Y que ya les dije es un elemento. Ahora nos toca fíjense que ya son las 17:18 y la terminamos a las 17:15. Vamos a tener que... Ahorita se van todos a sus casas, donde fregados se quedan, donde están, o salen para donde tienen que ir. Ahorita pues ya terminó la clase. Entonces yo quiero agradecer su atención y espero que sí estemos comprendiéndonos y que sí podamos entender. Entonces estas causas de la antijuricidad la vamos a ver en la próxima clase del día jueves. Muchísimas gracias por... Cuídense, como siempre. Nos vemos. Feliz tarde, Lee. Gracias, feliz licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, buena tarde. Ya vieron que qué interesante la teoría, estoy manejándola bien. Pues cuídense. Adiós. Adiós.